Muy buenas tardes. Quiero expresar, en primer lugar, en nombre del decano, don Heriberto Cairo Carou, en nombre de esta universidad, de la facultad, el agradecimiento a los organizadores de este acto, a la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y a su embajadora aquí presente, doña María del Carmen Almendras, al Instituto Complutense de Estudios Internacionales y a su directora, Esther del Campo, la profesora Esther del Campo, a los profesores don Íñigo Errejón, Pablo Iglesias y don Jorge Alemán, a todos nuestros invitados, profesores, estudiantes, amigos que hoy nos acompañan. Y agradecimiento y, sobre todo, calurosa bienvenida a don Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y representante de un gobierno que aúna en su praxis, en su visión, dos dimensiones que son de extraordinario interés para nosotros, para nuestra facultad, para esta casa: la innovación institucional y el compromiso con los derechos de ciudadanía, la justicia social y la dignidad humana. Pero permítanme darle la bienvenida también en su condición de sociólogo y de universitario, de profesor e investigador en ciencias sociales, de cientista social, que aúna en su trayectoria vital la práctica política, el magisterio universitario y el pensamiento crítico. Para nosotros, vicepresidente García Linera, es un honor y un privilegio tenerle hoy aquí, pero lo es también porque podemos dirigirnos a usted como profesor e investigador. Bienvenido, profesor García Linera, como universitario. Permítame decir que esta es también su casa, que esta facultad es su casa. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, gracias a todas y a todos por acompañarnos, gracias a la facultad por acogernos, gracias al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia por hacernos el honor de acompañarnos, de dictar la conferencia. Voy a comenzar disculpando la presencia del profesor Juan Carlos Monedero, que estaba anunciado en el acto, pero que ha perdido un vuelo y no ha podido llegar. Y leyendo el párrafo que nos pedía, por favor, que leyéramos para excusar su presencia. Decía: el avión me deja en Bogotá. Solo me consuela saber que nunca las peleas por la democracia en España y en América Latina nos han hermanado tanto. Solo me consuela perderme el debate que vais a tener esta mañana en nuestra facultad, el saber que pueden contar con nosotros en una lucha como la que hay ahora mismo en Colombia para defender al alcalde depuesto ilegítimamente, Gustavo Petro, como saber que podemos contar en las nuestras con alguien de la talla personal y política como Álvaro García Linera. Sé que él va a dejaros una experiencia inolvidable. Sé también que el compromiso de nuestra facultad con la verdad, su capacidad de desobediencia y el respeto por el conocimiento van a darle a Álvaro, como pasó con el añorado presidente Chávez, con nuestro amigo Evo y con el presidente Correa, una medida de este país que no se doblega, que no se resigna y que sigue peleando. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros, ayudándonos con vuestra experiencia a reinventarnos, y a la facultad por estar siempre a la altura. Un abrazo desde una Bogotá que tampoco se resigna. Juan Carlos Monedero. Cuando pensábamos en la organización del acto y le poníamos un título como pensando los problemas de la democracia española desde América Latina, una cosa similar, pensábamos en la necesidad de acercar experiencias que pudieran ilustrar una discusión que aquí identificábamos como relativamente bloqueada. Identificábamos una situación en España y en general en el sur de Europa de crisis de certezas, de una crisis de los sentidos tradicionales, de las ideas de legitimidad tradicionales. Identificamos una situación también de estrechamiento democrático, de un proceso oligárquico deconstituyente por el que se habían ido estrechando las posiciones de las mayorías en el Estado y, por tanto, un avance de las posiciones elitistas, del estrechamiento de las posibilidades democráticas en el Estado. Identificamos que junto a una dinámica de expansión del descontento, de crecimiento del descontento, incluso de las manifestaciones del descontento y de las protestas, había también una situación de bloqueo de la imaginación, de bloqueo de la capacidad de pensar posibilidades alternativas, de transformar el conjunto de descontentos en un proyecto alternativo de país, de expandir el horizonte de lo posible. Y cuando pensábamos esa situación de bloqueo de la imaginación, necesitábamos mirar a procesos que, siendo muy distintos y en contextos muy distintos, se caracterizaban, como los procesos latinoamericanos, por una virtuosa
apertura democrática, expansión de lo discutible y de lo sometido a la soberanía popular, a la soberanía de las mayorías, y dignificación de la política como una actividad cotidiana y plebeya y no como un coto privado de élites. Identificamos en la década virtuosa latinoamericana, en una década ganada para el crecimiento, para la redistribución, para la expansión democrática, para las posibilidades de emancipación, un laboratorio permanente del que extraer enseñanzas, y del que extraer ilusión, del que extraer posibilidades de discusión para romper ese bloqueo de la imaginación en España y en los pueblos del sur de Europa sometidos a una dinámica que los amenaza con una larga década perdida, como la que, salvando las distancias, afectó a las mayorías sociales en América Latina. Es difícil presentar a alguien a quien se ha leído mucho, porque uno nunca sabe por dónde comenzar y no sabe qué aspectos resaltar. Tengo el honor de presentar hoy a Álvaro García Linera, matemático, después sociólogo, exguerrillero, con un nombre, me parece, revelador en la clandestinidad, Cananchiri, si no me equivoco, el que arroja luz, te dieron como nombre, ¿no? Académico e intelectual crítico, que además impugna ese mito conservador que, por desgracia, ha hecho tanta carne en las universidades europeas de que el rigor y el compromiso se llevan mal. Me parece que tenemos el honor de presentar a alguien en quien el rigor y el compromiso no solo se llevan muy bien, sino que se potencian mutuamente, se multiplican. Revolucionario y hombre de Estado, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, uno de los principales intelectuales, no críticos, uno de los principales intelectuales latinoamericanos e internacionales. Creo que hay, en particular, dos líneas de pensamiento en el desarrollo teórico de Álvaro García Linera que son particularmente relevantes, que tienen un recorrido extraordinariamente fértil, que tiene muchas más aportaciones por dar y que hoy vamos a tener aquí el placer, la posibilidad de discutir. Son brevemente las de la hegemonía y el Estado. En primer lugar, todo el trabajo largamente desarrollado, cuidadosamente trabajado por Álvaro García Linera de la hegemonía como la capacidad concreta de un grupo por irradiar sus palabras, su gramática, su forma de ver el mundo, sus símbolos, sus valores y convertirlos en cultura general, en la forma de ver el mundo de una sociedad concreta. Esto es esa capacidad cultural, discursiva, política en última instancia de un grupo particular de encarnar, de construir en torno a sí un proyecto universal y, por tanto, de suscitar consenso en torno a sí, irradiar convencimiento y capacidad de seducción, instalar un régimen tal de acuerdo con el cual incluso los adversarios tienen que desafiar a ese grupo en sus mismas palabras, en sus mismos términos. Me parece que este es un desarrollo particularmente válido, sobre todo en la medida en que quien nos acompaña no lo ha desarrollado solo como un problema teórico, sino que ha tenido la valentía, que es una valentía extraña, de desarrollarlo a la luz de problemas políticos concretos, permanentemente en un viaje de ida y vuelta entre los procesos de transformación y de expansión democrática en América Latina, en este caso en concreto en el Estado Plurinacional de Bolivia, y la teoría, en ese viaje que los clásicos reivindicaban permanentemente de pensar yendo en un camino de ida y vuelta de la teoría a la práctica y viceversa. En segundo lugar, como segunda línea, la línea del Estado, la línea de la capacidad de pensar el Estado a la vez como una máquina de producción de obediencia, de regulación social, pero también como un campo de disputa, como un espacio de equilibrio de fuerzas que sedimentan temporalmente en instituciones, en cultura, en hábitos, en lenguajes, pero que bajo ese sedimento y bajo esa apariencia de congelación lo que hay es una permanente negociación, un permanente equilibrio, una permanente pugna, una permanente disputa. Me parece que esa capacidad es la capacidad que permite pensar los estados en transición, en los procesos de transformación política y social en América Latina, pero también, y espero que ahí nos ayude, pensar las posibilidades de construir irreversibilidad en libertad, de construir estados tales, digamos, como los que construyera el neoliberalismo en Europa, pero a la inversa.
en los que incluso gobernando el adversario se hayan construido mimbres mínimos, mimbres básicos para que las conquistas de lo que ha sido un cambio de época en América Latina sedimenten para una larga década. En fin, me podría extender bastante más. Ya digo que presentar a alguien a quien se lee mucho es siempre un peligro. Creo que estos son algunos de los elementos fundamentales en los que nos puede ilustrar el ponente que hoy nos acompaña. Yo, sin más, le doy la palabra agradeciéndole de nuevo que nos acompañe. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Quiero agradecer muy fraternalmente la presencia, el tiempo que se están sacando los investigadores, los estudiantes, para participar de este diálogo en torno a los procesos de transformación en América Latina, en Europa. Agradecer la presencia del vicedecano de la facultad, que ha tenido la amabilidad de recibirme, la presencia de Jorge, de Pablo, de Íñigo, de los investigadores, para participar en este diálogo, la presencia de embajadores, de nuestra embajadora, está aquí Carmencita, ¿verdad? Y por supuesto al Instituto Complutense, que me ha hecho visitar por sus instalaciones, me ha hecho llegar la invitación. Me ha tocado en este viaje recorrer a la rápida 3 países: el país checo, Francia, estuve en Praga, luego estuve en París ayer, antes de ayer en Praga, y hoy me toca en Madrid. Y en los 3 países, el mismo debate, con sus diferencias, pero el debate en torno a cómo cambiar las cosas. Insatisfacción frente a lo que se está viviendo, limitaciones para poder llevar adelante estas transformaciones, perplejidad de ciertos sectores, actitud defensiva de los sectores progresistas, y la búsqueda incesante de encontrar los caminos, de encontrar las rutas que permitan activar el espíritu colectivo, que permitan a la vez abrir otro horizonte, otras posibilidades de existencia, de vida, de organización de la economía, de organización de la sociedad. Con sus diferencias es algo que también se está dando, se dio en América Latina, se está dando, se dio en Bolivia. Son 30 años, 30 pesados y largos años de un régimen económico de expropiación, no solamente de expropiación de lo público, de lo común, sino son 30 años a nivel planetario de expropiación de las propias esperanzas, de las propias voluntades colectivas. La gran diferencia del régimen neoliberal planetario con lo que fueron antiguos sistemas de dominación es que ha afectado el propio espíritu, la propia voluntad de la sociedad. Es un régimen económico, es un régimen político, es un régimen cultural, pero fundamentalmente es un régimen social que ha abatido el alma de las sociedades. Y quizás por eso también esa desazón, esas angustias de los sectores subalternos para buscar remontar, para buscar transformar o para buscar influir en el conjunto de las sociedades. América Latina y Bolivia vivió algo muy parecido, quizás
de formas más radicalizadas en los países alejados de los centros de decisión planetario, las recetas y los idearios y los inventos que se hacen en los centros de decisión mundial se ejecutan al modo de un laboratorio, con brutalidad, con exceso. Y eso es lo que sucedió en Bolivia. Después de Chile, Bolivia, Chile con la dictadura y en Bolivia comenzando la época democrática, el neoliberalismo se impuso de una manera brutal, a rajatabla, sin negociación y sin medias tintas, de una buena vez para todo y en todo. Y claro, en los 20 años que duró allí, el resultado fue desastroso. Pero allí, como en otros lugares de América Latina, se han dado procesos de rebelión, de autoorganización social, de sublevación, de revoluciones, de insurrecciones, que han modificado la fisonomía política y social del continente latinoamericano. Cosas que se debaten en Europa como políticas a futuro, en América Latina son vistas como recuerdos de un parque jurásico político. Cosas que todavía se debaten en Europa como decisiones a tomar a futuro, en América Latina y en Bolivia se han visto que en verdad fracasaron. Son las discontinuidades de los procesos y las diferencias temporales. Entonces, lo que yo quiero el día de hoy, brevemente, para compartir el diálogo con los compañeros que nos acompañan, es reflexionar en torno a 5 temas que emergen de nuestra experiencia, que surgen de nuestra experiencia, que modifican el debate intelectual, que modifican el debate teórico, pero que también tienen un conjunto de influencias en el ámbito de la lucha política y de la acción política. El primer tema que quisiera comentar con ustedes es el de la relación Estado-sociedad. El de la relación Estado-sociedad. Ya sea en su vertiente más weberiana o en su vertiente más tradicionalmente marxista, nos hemos acostumbrado a entender, a acercarnos al Estado como una máquina de dominación, como una máquina de dominación. En nuestra mente están los textos de Lenin, el Estado y la Revolución, o del propio Marx en el Manifiesto Comunista, o recientemente los profesores en los años 60 de la corriente estructuralista, que nos marcaba el entendimiento del Estado como una máquina, como imagina una industria, un conjunto de fierros, rodillos, tuercas, rondanas, que funcionan de manera infernal y casi automático. Esa es la imagen de un Estado, de una maquinaria de dominación, usado por unos para dominar a otros. Weber incorporó la lectura del monopolio, la coerción legítima, se fijó en el tema de la legitimidad, que es quizás la parte fructífera de la versión weberiana, pero en esta manera marxista tradicional era la de la máquina de dominación, olvidando lo que nos había dicho Marx mucho antes, cuando se hacía referencia a que el Estado es un yo colectivo, casi recuperando a Kant, pero enajenado, un yo colectivo enajenado.
¿Qué nos ha enseñado la experiencia latinoamericana y boliviana? Que ciertamente el Estado es una máquina de dominación, sirve a unos intereses frente a otros, potencia unos intereses frente a otros, resguarda unos intereses contra otros. Cuando uno ve al Estado, por ejemplo, en tiempos neoliberales, entregando empresas públicas a empresas privadas, está claro que el Estado está sirviendo a unos sectores frente a otros. Cuando lo público, cuando el patrimonio de los fondos de pensiones o de los ahorros colectivos son utilizados para favorecer a un banco, a una empresa de inversión, está muy claro que el Estado está funcionando como un sector que defiende y protege los intereses de unos frente a los intereses de otros. En eso no hay pierde. Pero el Estado es más que eso. El Estado es también una relación, y de hecho es fundamentalmente una relación. Y entonces nuestro entendimiento de la máquina cambia, es una máquina de relaciones. Tiene instituciones, tiene regularidades, tiene tornillos, tiene tuercas, tiene rondanas, por supuesto. Pero esas tuercas, esas rondanas, esas palancas son relaciones, son flujos. Más que acero, es un flujo. Parece una simple digresión en el lenguaje, pero no, te permite otro tipo de entendimiento de la relación estatal. La relación estatal es un vínculo entre personas. Esa maquinalidad infernal es un vínculo entre personas. No es una externalidad a la sociedad. No es un aparato impersonal, ciego, sordo, mudo, como la canción de Shakira, sino que es un conjunto de vínculos estructurados, regularizados, perpetuados, pero son vínculos entre personas. En segundo lugar, son vínculos entre personas que nos involucran a todos. El Estado no puede existir sin todos. Aunque me aísle en mi comuna, en mi casa, y cultive mi alimento en mi huerto, y no vaya al supermercado, y no quiera saber del tranvía, y apague la televisión, y haga mi propia ropa, el Estado me involucra. En mi silencio y en mi abandono y en mi retiro, el Estado me involucra, porque me silencia frente a los demás. Aún en ese caso extremo de ruptura total de vínculo mercantil, comercial, televisivo, educativo, el Estado me involucra, porque el Estado protege y garantiza mi distancia de los demás. Es decir, el Estado me inutiliza. Peor aún si soy trabajador, si soy obrero, si soy campesino. No obtengo ningún premio del Estado, no me adjudico ninguna empresa pública, pero aún como obrero, como campesino, como estudiante desocupado, como estudiante precario, voy por la calle y obedezco la luz roja y la luz verde, uso el dinero, un papel pintado de colores, y lo utilizo para comprar comida, para pagar la colegiatura del niño. Voy y oigo la radio y oigo el comentario de la radio, uso mi carnet de identidad, uso mi carnet de estudiante, tramito un descuento de un libro con mi carnet de estudiante, camino por la calle que ha sido construida con los impuestos del trabajo de mis compañeros y míos, y eso es el Estado. El Estado es toda esa trama de obediencias, de acatamientos, de simbologías de la vida cotidiana, que amarran, que garantizan el vínculo moral y permisivo de las clases dominantes respecto a las clases dominadas, de las clases dominadas respecto a las clases dominantes. En el uso del dinero, en acudir a la escuela,
en el acatamiento a las señales públicas, en el uso de la simbología pública, en el pago de mis impuestos, cuando voy a votar, cuando obtengo mi titulación, cuando uso mi título como estudiante, como profesor, como licenciado, como doctor o como trabajador capacitado para acceder a un puesto de trabajo, uso titulaciones, uso recomendaciones estatales. Cuando veo a un gobernante decir algo y digo, bueno, así será, o bueno, ¿qué me importa? Ellos son los que tienen que gobernar, soy Estado. Poco el Estado nos atraviesa toda la vida. El Estado nos involucra. En nuestra pasividad o en nuestra resistencia, el Estado nos atraviesa. Y por supuesto es una relación de dominación. Nadie se vaya con la idea de que el Estado es el escenario de las igualdades de oportunidades en las decisiones comunes, no. Un estudiante de la Complutense tiene menos posibilidad de influencia que un diputado en el Parlamento. El diputado del Parlamento tiene menos posibilidades de influencia en los asuntos colectivos que administra el Estado que un ministro. El ministro tiene menos posibilidades de influencia que las decisiones que toma un presidente. Un presidente tiene las mismas o menos posibilidades de influencia que las que toma un conjunto, un bloque o una coalición de empresas que garantice el empleo o que garantiza las cuentas bancarias. A su vez, ellos tendrán menos influencia que el conjunto de instituciones regionales o continentales que definen las tasas de interés, los flujos de capital o el control de la circulación de capitales. Hay una jerarquía y una escalada de posibilidades de influencia. Eso es el Estado. Esa trama de influencias, esa trama de obediencias, esa trama de complacencias, esa trama de acatamientos cotidianos, diarios, de gobernantes y de gobernados, y de los gobernados respecto a los gobernantes, es la trama estatal. Entonces, estamos enriqueciendo, y la experiencia latinoamericana ayuda a enriquecer el debate sobre el Estado. No es que se abandona la lógica de que es una máquina de dominación, sino que se incorpora la lógica de que es una trama, es una relación de dominación. Es una relación de dominación que involucra al conjunto de la sociedad. Tengo en mente el texto tan hermoso de Lavoisier, ¿no? El discurso de la servidumbre voluntaria. Él lo lleva hasta el extremo, lo lleva hasta el ámbito del voluntarismo absoluto. Y dice, el poder de los poderosos es tu poder que tú le has entregado. Basta que tú tomes la conciencia y renuncies para que el otro deje de tener poder. Él está exagerando, porque está reduciendo la trama del poder a un tema de voluntad, cuando la trama del poder es voluntad y no es voluntad, es tolerancia, es silencio, es hábito, es consciente, es preconsciente, es actividad reflexiva y es actividad prereflexiva, es actividad heredada, incorporada en tu niñez, incorporada en tu adolescencia, incorporada por tu madre, por tu padre, por tus amigos, por la escuela, y de la cual no te das cuenta, pero igual la activas. ¿Acaso el dinero es un tema voluntario? No. No dices, este papel de multicolor vale 100 euros. No es un tema de conciencia. Lo usas, está el papel. Lo has usado desde que estás en la barriga de tu madre. Has aprendido a usarlo, a interpretarlo al margen de tu conciencia. Solamente te preocupas de cuánto dice, si 100, 50 o 10 euros. Pero nunca te has preguntado por qué ese papel pintado con un número es efectivo, por qué funciona, por qué se acata, por qué la otra persona me la recibe y me da a cambio comida, alimento, una ropa o un libro. Pues el Estado es eso, es también prereflexibilidad. El Estado también es hábito. El Estado también es habitus, decía el profesor Pierre, como una especie de herencia acumulada en el cuerpo, en la carne, al margen de la conciencia. Lavoisier tenía razón en parte,
Lo importante de la Boïtier es que te permite ver al Estado como una relación viva entre personas, no como una máquina, no como un acero que se mueve de manera automática. Vistas así las cosas, entonces, el Estado, como nos enseñan los profesores de ciencia política, el Estado es un proceso, una relación política, territorial, que monopoliza exitosamente varias cosas. ¿Qué monopoliza? La coerción, monopoliza el tributo, monopoliza los bienes comunes, monopoliza, esto es lo fundamental, el sentido de lo universal, la voluntad general. Es una trama de relaciones dirigida a monopolizar a lo largo de la historia, 100, 200, 300, 500, 1000 años, lo que hemos de entender por voluntad general, por interés colectivo, por lo universal, por lo común. El Estado es monopolio. De los tributos lo estudia Norberto Elías. De la coerción lo estudia Max Weber. De los bienes comunes lo estudia Marx. De los universales lo estudia Pierre Bourdieu. Es una máquina, una relación de dominación que monopoliza bienes, especialmente la voluntad general. Entonces, si uno ve así las cosas, comienza a sacar otro tipo de conclusiones. El Estado es un momento de la sociedad civil. Es el momento de la sociedad civil como voluntad general. Es el momento en que la sociedad civil ya no solamente asume intereses corporativos, locales o personales, que eso lo hace a diario, sino cuando la sociedad civil, es decir, nosotros, en un momento determinado, asumimos o estamos en estado de voluntad general, en estado de interés general. Cuando uno comienza a preocuparse de intereses comunes, está en una situación específica como sociedad civil. Pues el Estado es el que se apropia de ese estado de interés y de voluntad general de la sociedad. Es el proceso histórico, largo, centenario, de gradual expropiación del interés o de la sociedad en estado de interés general, de voluntad colectiva. Conclusiones políticas de esta manera de entender académica del Estado. Nadie puede sustraerse a la relación estatal, nadie puede sustraerse. Hagan lo que hagan, uno tiene un vínculo con la relación estatal. ¿Cuál es digamos, la lección política? Si tú abdicas de la relación estatal, si tú dices políticamente asumo que este Estado es una desgracia, que solamente domina, que me expropia mi interés colectivo y renuncio a involucrarme en el Estado, en el fondo estás abdicando a la lucha social por la transformación de esas relaciones entre las personas que generan monopolios. Porque hay algo en la lucha que va a dar lugar al monopolio. Algo pasa en la lucha, algo pasa en el diálogo, en los vínculos entre personas, que en vez de mantenerse como vínculo vivo entre personas, deviene en un vínculo expropiado por el Estado. Algo pasó. Y si tú dices, bueno, me vale un comino, qué giles estos tipos, cómo se hacen expropiar su voluntad general, y yo me repliego a lo mío, la actitud de algunas corrientes autonomistas. La virtud de las corrientes autonomistas es que denuncian la maquinalidad destructiva del Estado frente a la sociedad. Esa es su virtud. ¿Cuál es su defecto? Que renuncian a la lucha para transformar esa relación maquinal, y al renunciar a esa lucha por transformar la relación maquinal que expropia la voluntad general de la sociedad, aceptan que los que están expropiando la voluntad general sigan expropiando la voluntad general. Es una forma de complicidad que es grave.
en el purismo de separarme de la relación estatal, de renunciar a mancharme en la relación estatal, es una actitud de purista. Estoy dejando que la relación estatal siga funcionando como relación estatal frente al trabajador, frente al obrero, frente al estudiante, frente al ama de casa, frente al comprador, frente al vendedor, y encima estoy dejando que esa relación estatal siga consagrando el poder, el dominio de unos frente a otros. Entonces, mi purismo en el fondo es una complicidad hipócrita. Esto lo comento a raíz del debate que se ha dado también en América Latina respecto a cambiar el mundo sin tomar el poder, que lo ha difundido fundamentalmente el profesor, a quien respetamos, Holloway, John Holloway. ¿Es posible? Ojalá, Dios mío, podamos hacerlo algún día. Pero hoy por hoy, si yo me aparto y me encierro en mi casa, al lado hay una familia que ve la televisión, que manda a su hijo a la universidad, que usa dinero, que paga sus impuestos, que vota por un elector de derecha, y al lado, y sigue habiendo la misma gente que vota, que cree, que aprende, que obedece, que sufre, que es humillado, que es explotado. Esta es la paradoja. Es una máquina infernal. Pero si yo me aparto de ese infierno, el infierno se consolida, el infierno se expande. Su contrario tampoco es cierto. Ya que es un infierno, me sumaré al infierno para que no sea tan infierno. Lo vamos a ver luego, eso también, ese contrario tampoco es cierto. Si el Estado es una correlación de fuerzas, es un flujo social, es un vínculo que involucra consciente o inconscientemente, apática o activamente a la sociedad, un programa, un proyecto revolucionario, emancipativo, está obligado a plantearse la transformación de la correlación de fuerzas, de transformación de las ideas que sostienen el Estado, de las relaciones maquinales institucionales que le dan continuidad al Estado y de las correlaciones de fuerzas que permiten que unos decidan o tengan más influencia que otros frente a las cosas comunes que administra el Estado. Hay que pelear entonces en la transformación del Estado como máquina. Hay que pelear en la transformación de las relaciones sociales que han quedado solidificadas, cosificadas como relación estatal. Pero también hay que pelear por una voluntad general no estatal, definitivamente. Hay que transformar la voluntad general enajenada como Estado, pero a la vez hay que transformar o hay que construir una otra voluntad general no estatal. La maldición hegeliana era de que todo lo que se objetiva deviene en su contrario, ¿no ve? Eso decía Hegel. Surge, y se da en las revoluciones, en los procesos emancipativos, surge una autoconstrucción de voluntad general desde la sociedad civil. Hay que votar a una empresa extranjera, hay que recuperar el gas, hay que gestionar esta fábrica que la quiere cerrar el empresario. Es una voluntad colectiva, general, local o grande, que emerge enteramente de la sociedad civil, fruto de la movilización. Pero la gente, y no lo olviden esto nunca, la gente no puede vivir perpetuamente movilizada, que es la vieja lógica del trotskismo, que la gente pudiera vivir permanentemente movilizada. Ojalá lo pudiera hacer,
Pero no, la vida no había sido así. La gente se moviliza hoy, se moviliza mañana, se moviliza en un mes, marcha, hace huelga, hace asamblea, participa, confluye, debate, critica, resiste, se hace gasificar, vuelve a resistir, se hace gasificar. Un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Pero luego se repliega. Siempre va a replegarse. Los sociólogos de los movimientos sociales estudian esto como los ciclos de la acción colectiva. Marx lo definió como el ascenso por oleadas. En el texto de 1848 habla de los procesos sociales como procesos ascendentes por oleadas, que tienen en su momento un momento de plató, de cúspide, y luego el descenso por oleadas. Pueden durar de 6 meses a 5 a 7 años. Entonces, si uno quiere pensar y planificar procesos duraderos, construidos a partir de la sociedad, tiene que pensar, ¿y qué pasa después del descenso de la acción colectiva? O cómo se convierte la acción colectiva en lo que planteaba el compañero Íñigo, en algo que garantice irreversibilidad de las conquistas. ¿No fue acaso el estado de bienestar europeo un producto de las luchas sociales? ¿No fue la emergencia de los sindicatos comunistas, socialistas, de la gente trabajadora, en un momento determinado que se convirtió en ley, norma, constitución en algunos casos, procedimiento, y que cuando bajó el flujo de la acción colectiva se estabilizó como un sentido común de época? Eso fue el estado de bienestar. Pero a la vez, ese reflujo va a dar a 10, a 20, a 30, a 40, a 50 años de aquí, a que vengan otros sectores a desmantelar. Como ya no hay flujo, no hay la lava social que lo sostiene, lo van a querer desmantelar. Y solamente va a tener que ser otra erupción social que permita reconquistar, reponer, ampliar, expandir el Estado social, que tendrá que obligatoriamente convertirse o en constitución, o en ley, o en norma, o en procedimiento, o en juicio, o en prejuicio, para estabilizarse. Porque la sociedad se mueve por flujos. No hay la movilización perpetua, así como no hay el movimiento perpetuo que buscaban nuestros viejos físicos y alquimistas del siglo XII y XIV. No hay eso. Pero entonces lo que sí podemos hacer es entender la dinámica del Estado para transformarla, porque es relación social e involucra a mis amigos, a mis compañeros, a mis conciudadanos de mi región, de mi país, de mi continente. Pero también no renunciar y complementar en una dualidad revolucionaria, una dualidad de movilización, mejor, la búsqueda de voluntad general no estatal. Eso es lo que ha pasado en Bolivia. Hay transformaciones que se hacen en el Estado y hay transformaciones que se hacen por fuera del Estado. Aún hoy eso sucede. Alguna vez me preguntaron, ¿cómo es el sistema político en Bolivia? Yo les respondía, es dual. Está el sistema institucional, constitucional muy avanzado, sistema de elecciones, justicia indígena originaria, autonomías departamentales, autonomías municipales, elección de diputados indígenas por asamblea. Es un sistema institucionalizado, pero también está los movimientos sociales como sistema político no institucionalizado, no estatal. Y alguna vez yo comentaba, antes un ministro o un diputado, para obtener la venia para seguir siendo diputado, tenía que ir a obtener la visa de la embajada norteamericana. Quien no tenía visa norteamericana en Bolivia era un marginal, un terrorista, un Bin Laden. Y quien tenía visa estaba certificado en su pureza política
para poder acceder a algún cargo público. Hoy, en cambio, los diputados y los senadores, ahora que vienen elecciones, hasta los comandantes de la policía hacen carrera juntando sellos de sindicatos obreros, de sindicatos campesinos, y le mandan a uno todo su expediente, que ya no es cuántos cursos pasó, sino cuántos sellos tiene de sindicatos campesinos para avalarlo. Esta es la dualidad institucional. Resumo mi lectura del aporte latinoamericano, boliviano, al debate entre Estado y sociedad civil. Hay que luchar por transformar las relaciones de dominación dentro y en el Estado, y hay que luchar por transformar y construir voluntad general no estatal por fuera del Estado. Ambos se retroalimentan. Quizás a eso es lo que Gramsci alguna vez llamó de una manera muy encriptada el Estado integral. El concepto de Estado integral, o lo que Marx hablaba de la reapropiación por parte de la sociedad de las estructuras estatales, en los textos de la Comuna de París. Quizás por ahí quizás estarían queriendo, digamos, adelantarnos a estas paradojas, a estas contradicciones y estas dualidades de la acción política revolucionaria. ¿Cómo se vuelve irreversible un proceso? No hay manera de volverlo irreversible. Uno puede garantizar durabilidad. Alguna vez, comentando con los compañeros en Bolivia, yo imaginaba, los procesos revolucionarios son como esas oleadas que se estrellan contra una roca o un cerro gigante y te lanzan en una oleada hasta un lugar. Y ahí tienes que agarrar tu clavo o tu cincel y clavarlo. Y luego vendrá otra nueva oleada que te empujará más alto y tendrás que clavar tu pico, ¿cómo se podría llamar? ¿Cómo le llaman los alpinistas? Tu piolet, clavarlo al... Lamentablemente le llaman así. Y clavan en el cerro. Y luego la oleada bajará a su ritmo normal. Pasará el tiempo de tormenta y de explosión, pero tú has clavado en el cerro y tienes que detenerte ahí contra viento y marea, y ese clavar en el cerro tu piolet y resistir el tiempo del descenso del oleaje, esos son las instituciones, esos son los procedimientos, esos son las leyes, esas son las constituciones que consagran un derecho conquistado en el momento de máximo ascenso. Lo ideal sería que siempre va a haber un nuevo ascenso que te lleve más arriba, pero la vida no había sido así. La sociedad luego se repliega a su cotidianidad. El entusiasmo de la asamblea, de la movilización, del enfrentamiento, de un año, de 3, de 5, de 7, se acaba. Y la gente lo que te pide y te va a reclamar y te va a demandar es regularidad de su vida, certidumbre en su vida. Y en ese momento, lo que has logrado consolidar en el cerro, en la montaña, al haber clavado con firmeza tu piolet, ese es lo que te garantiza que preserves derechos. Es una ley, es un decreto, es una institución habilitado. Y a la espera, será en un año, será en 10, será en 20, será en 40, será en 50, que una nueva oleada te llevará más arriba, con el riesgo de que te baje, o te llevará hasta más arriba. La historia un poco avanza así. Este es un primer aporte de lo que estamos viviendo como relación Estado-sociedad. Hay que tomar el poder, en verdad hay que construir poder. Más que tomar el poder es que hay que construir poder. Hay que construir poder dentro del Estado, transformando el Estado, cambiando la correlación de fuerzas de quienes mandan y quienes no mandan. Cambiando las ideas fuerza que se convierten en sentido común de época, emitidos desde el Estado, desde la academia, desde los medios de comunicación, desde los textos escolares. Hay que cambiar
la correlación de fuerzas en los mecanismos institucionales, burocráticos, no burocráticos, más centralizados, más descentralizados, más participativos, menos participativos, de la regularidad del funcionamiento estatal. Pero también hay que construir poder por fuera del Estado, al margen del Estado. No son dos temas contradictorios. No es uno o el otro, es los dos obligatoriamente. Los dos obligatoriamente. Porque evidentemente la sociedad es más que el Estado. El Estado es un momento de su condensación. Y la sociedad es más que Estado. Pero es una condensación cualificada. Es una cualificación connotada que influye sobre la vida de la sociedad. Y uno no puede renunciar a modificar esa cualificación connotada llamada Estado, pero tampoco puede renunciar a que la sociedad es más que Estado y que sus vínculos, sus relaciones, sus flujos de intercambio y de asociatividad son más que el Estado. Entonces, construcción de autodeterminación dentro del Estado, construcción de autodeterminación por fuera del Estado. Y uno influye en el otro influye en uno. Les pongo un ejemplo clarito en el caso de Bolivia. El Estado, a partir de esta emergencia indígena campesino, ha permitido consagrar algo que no había desde 1570, cuando muere el último indígena gobernante, Manco Inca, que lo matan allá en Vilcabamba, que fue el último gobernante indígena. Luego vino la dominación colonial española, luego vino la república, luego vino las dictaduras, y en todos los casos los indígenas jamás de los jamases, estaban en cargos públicos. Ha sido una insurrección, un levantamiento, una lucha cultural que permite el primer presidente indígena. Y eso se ha vuelto constitución, se ha vuelto, digámoslo así, derecho. Ya, se ha vuelto Estado. Una nueva correlación de fuerzas y un nuevo discurso y Estado. Y es a partir de esa presencia que desde el Estado hoy es posible asignar recursos, asignar presupuestos para potenciar estructuras que no son Estado, que nunca van a poder ser Estado, estructuras comunales. Estructuras comunales de propiedad, estructuras comunales de apropiación, estructuras comunales de producción, de gestión del agua, de gestión de la tierra. No son Estado. Es más, si hay algo que es no Estado es la comuna, la comunidad fragmentada y golpeada. No es que el Estado está creando comunidad, pero un Estado progresista, un Estado revolucionario, un Estado social, bajo ciertas circunstancias puede ayudar a que se despliegue, que se expanda con mayor facilidad estructuras asociativas y productivas no estatales. O lo mismo con el movimiento obrero. En Bolivia está habiendo un conjunto de fábricas, que se han ido cerrando porque no son competitivas frente a los productos chinos, no son competitivas. Se cierra, el empresario dice, bueno, aquí ya no puedo generar ganancia, la cierro, despido a todos los trabajadores y se acabó. Muy bien, tiene el derecho legal de cerrar su fábrica. Pero los trabajadores tienen el derecho legal de asumir el control de la producción. El empresario ha cerrado la fábrica, los trabajadores han dicho, si tú cierras la fábrica, nosotros vamos a producir y vamos a generar ganancia. Y se han animado, y han agarrado la fábrica, se han propuesto, se han autoasociado, se han propuesto un régimen de trabajo y de coordinación y han dicho, bueno, para que esto funcione, el empresario nos va a enjuiciar. ¿Qué hacemos para que no nos enjuicie? Lo indemnizaremos. Se han ido al banco, los hemos apoyado con un crédito, han conseguido dinero del banco, han sacado la plata, lo han indemnizado al empresario con un costo mínimo, han obtenido capital de operación y se han puesto a hacer marchar la fábrica. Es una pequeña fábrica social, son 200, 250 trabajadores. Es una forma de autogestión obrera, una forma avanzada en micro de autogestión obrera. ¿Quién la ha hecho? No la ha hecho el Estado, lo han hecho los trabajadores. Ellos han asumido la gestión, el riesgo. ¿Qué ha hecho un Estado revolucionario?
brindar condiciones más favorables para que eso pueda suceder. No es que el Estado se ha comprado la fábrica para entregar a los obreros, eso sería estatización paternal de la fábrica. El Estado simplemente lo que ha hecho es brindar condiciones administrativas y financieras para que esta iniciativa social, autónoma, autogestionaria, obrera, pueda desplegarse con mayor rapidez y con mayor eficacia. Y hoy ya tenemos 3, 4 de esas fábricas, cerradas por la patronal, asumidas por los trabajadores, y el Estado coadyuvando y colaborando a algo que es decisión de ellos, riesgo de ellos y gestión de ellos, de los trabajadores, de los obreros. Un segundo concepto, que lo voy a resumir, porque nos hemos hecho 40 minutos con el primero, vas a disculpar, es la relación democracia-revolución y democracia. La relación revolución y democracia. Hemos aprendido de que revolución y democracia serían conceptos antitéticos. Revolución es un proceso de ruptura con el orden viejo y la construcción rápida de un nuevo orden. Y entonces eso, uno dice, bueno, eso por supuesto que es contradictorio a ir a votar, a elegir un representante, a formar un partido, a hacer campaña pública, a conquistar los votos, a tener representantes, a ser electores. Si reducimos la democracia como el momento meramente electoral de elecciones y de representantes, evidentemente la revolución es contraria y es antitética, es la asíntota de la democracia. Si reducimos a esa manera estrecha de entender la democracia. Pero si resignificamos la democracia como participación colectiva, creciente, ampliada en las decisiones sobre los asuntos comunes, si entendemos la democracia como proceso de construcción de lo común de una sociedad, de lo que unifica, de lo que es algo que pertenece a toda una sociedad, si entendemos la sociedad como el mecanismo mediante el cual la gente se involucra en la gestión de lo común, puede ser la facultad, puede ser el ayuntamiento, puede ser la región, puede ser el país. Si entendemos de esa otra manera la democracia, entonces la contradicción entre democracia y revolución desaparece. Si democracia es solo elecciones, eso no es revolución. Si democracia es elecciones, más participación, más gestión, más involucramiento, más ampliación de los asuntos comunes de una sociedad, entonces ese es un mecanismo revolucionario. Quizás esa fuera la explicación encriptada que nos deja Engels cuando en 1891 hace su introducción a la guerra, a la lucha de clases en Francia, ¿no? Y comienza a escudriñar esta relación entre democracia, dictadura y revolución. En cierta medida es posible debatir sobre la democracia como una vía al socialismo. Ayer estábamos con el profesor Etienne Balibar, con el profesor Tossel, y dialogábamos sobre este tema, ¿no? Es más, yo me acuerdo, ante los peligros de resignificación de la democracia, ya hace más de 25 años, la trilateral, encabezada por Samuel Huntington, Watanabe y no me acuerdo el otro más, en sus documentos del 74, habló que la democracia era un estorbo para la sociedad moderna, que la democracia era un peligro para la reproducción del capitalismo. El 74 lo escribieron. Claro,
Porque si democracia va más allá de las elecciones, y es elecciones, es participación, es ampliación, es involucramiento en lo común, ya no es la democracia el puente entre gestión y capitalismo, es el puente entre participación y socialismo, participación y comunismo. Si en el fondo el comunismo, o lo que se entiende por comunismo, por comunitarismo, por lo universal, Marx hablaba de la comunidad universal, llamaba Marx. Me gusta esa palabra de comunidad universal. Si la comunidad universal como horizonte es producción en común de lo común, gestión en común de lo común, la democracia es la puerta de la participación en ese común, de involucramiento en ese común, de creciente participación de las personas en las cosas comunes de una sociedad, de las riquezas comunes, comenzando por el lenguaje, por el conocimiento, por la ciencia, por la riqueza, por el tiempo de trabajo, por el tiempo de ocio, por los servicios básicos de una sociedad, por sus recursos naturales, por su biodiversidad de una sociedad. Si democracia es la gestión de lo común, ampliada, entonces la democracia es también un puente, una vía del socialismo, es también una puente y una vía del comunismo, es también revolución. Por eso en Bolivia el presidente Evo tuvo el acierto el año 2006 de hablar de revolución democrática. ¿Cómo fue posible que los indígenas que durante 500 años que habían sido primero descartados que tenían alma, luego descartados que eran humanos, eran semihumanos, luego que eran demasiado niños e ignorantes, luego que eran un estorbo para la modernidad y tenían que desaparecer y mestizarse? ¿Cómo es posible que esas personas hoy gobiernen Bolivia y lo hagan de la mejor forma? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Sudáfrica requirió una guerra civil para acabar con el apartheid. Bolivia requirió lo que el presidente Evo llama una revolución democrática. Es voto, fue electores, pero fue más que voto. Fue voto acompañado con insurrecciones, fue electores acompañado con asambleas, con sindicatos, con movimientos sociales. Fue voto y elecciones acompañados de una victoria previa a nivel cultural, a nivel ideológico, a nivel de los símbolos de lo que debería ser el horizonte y el futuro de Bolivia. Revolución democrática. Luego eso se consagró y se legitimó vía elecciones, sí, pero hubo un trabajo previo de victorias revolucionarias, parlamentarias y extraparlamentarias que permitieron que la victoria electoral simplemente fuera la crema de la torta. La torta había estado preparada previamente. Es un falso debate, democracia o revolución. Es posible, no siempre, pero es posible bajo ciertas circunstancias, revoluciones democráticas o democracias revolucionarias. Tercer anotación a la rápida. Ayer yo hacía un balance lapidario de la situación de las izquierdas en Europa. Decía, estamos derrotados. Pero siempre hay derrotas, y eso es lo que nos alimenta. Y no hay revolucionario que no se foguee en la derrota, en la batalla, en la cárcel, en la represión, en la tortura. No hay revolucionario que no se foguee así. La derrota es, digamos, la escuela de la formación y del temple de los revolucionarios. Entonces, una derrota más es una más en un largo camino. Tampoco es novedad de que ha habido grandes cambios, que la globalización ha modificado la estructura del mundo. Sí, lo sabemos desde 1492, que el mundo va cambiando cada 10, cada 20, cada 30 años de una manera brutal. Los cambios estructurales no son novedad. Y pese a eso ha habido revoluciones. ¿Qué es lo novedoso de este momento?
la pérdida del horizonte, la ausencia de horizonte alternativo. Es muy difícil levantar la palabra de socialismo porque lo vamos a asociar a la URSS, y está claro que eso es lo que no queremos. Podemos levantar la palabra comunismo, pero suena todavía muy lejano. ¿Qué cosa será comunismo? Y es más, se asocia comunismo con capitalismo de Estado, con ineficiencia económica. Los revolucionarios, los jóvenes de hoy, carecemos de un horizonte. Carecemos de un horizonte. Y esa quizás sea la tragedia mayor, la ausencia de horizonte. Y entonces lo que hay es el horizonte. El metarrelato actual es la ausencia de metarrelato. Es decir, la ausencia de voluntad y de esperanza. Ese es el nuevo metarrelato. Dicen los posneoliberales, es el tiempo del fin de los metarrelatos. No es cierto. Hay otro metarrelato. La ausencia del metarrelato es el metarrelato. Pero es un metarrelato que desmoraliza, porque te ha quitado la opción, te ha quitado la alternativa, te ha quitado el nombre de la esperanza. Y eso es muy grave. Esa es una derrota de las peores, la derrota física, perder una mano, perder un ojo, que te den un balazo, son derrotas de las que te puedes recuperar, o la siguiente generación recuperará la heroicidad de tu sangre y caminará hacia el objetivo. Pero cuando no hay objetivo, no hay un devenir, no hay hacia dónde voy, ¿para qué lucho? La gente lucha no porque sufre, la gente lucha porque cree que luchando habrá un futuro. El que sufre habrá de luchar porque sabe que en su lucha puede conseguir algo distinto. Y la gran tarea, lo que hicimos en Bolivia, lo que se ha hecho en América Latina, lo que estamos haciendo en Europa es, ¿cuál es ese futuro? ¿Cuál es ese horizonte frente al cual vale la pena movilizarse, marchar, gritar, hacerse gasificar, votar, escribir, no dormir, entregar tiempo, entregar recursos? ¿Para qué? Si voy a ir hacia dónde. ¿Cuál es el nombre de eso? Ese nombre es la esperanza. Cuando encontremos el nombre, ahí hemos de depositar la esperanza. Y el sentido de heroicidad de la vida y de la historia que reclamaba siempre Hegel. El sentido de la heroicidad, es decir, usando metáforas religiosas, jesuíticas, la misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu horizonte? ¿Cuál es tu objetivo? Esta es la gran tarea de las izquierdas, la gran tarea. La reconstrucción, la reinvención del nuevo nombre, del nuevo horizonte, frente al cual van a converger los sacrificios, las luchas, las esperanzas, que quizás no las veamos en esta generación, o quizás sí las veamos, pero que tendrá que conseguirse, porque eso nos los han arrebatado, eso se ha derrumbado, eso se cayó el 89. ¿Cuál será ese nuevo horizonte? Y este no es un tema de que debemos sentarnos en la clase de sociología política y decir, a ver, buscaremos el nombre de cuál nos inventamos. O estará quizás en Carlos Marx el texto. No. Es un tema que está en el lenguaje de ustedes, que tiene que emerger del lenguaje de la gente, del joven, del profesional, del obrero, del campesino, del insatisfecho, del que con rabia resiste, del que con rabia se moviliza temporalmente, pero luego se queda quieto. Ahí está bulliendo el nuevo nombre, los nuevos horizontes, los nuevos componentes del porvenir. En Bolivia igualmente, en Bolivia una coalición de izquierdas fracasó.
En Bolivia llegó al gobierno un partido comunista con otros grupos de izquierda el año 82 y el 85 se derrumbó. Lo asfixiaron, lo tumbaron y desde entonces, antes de que se cayera el muro de Berlín, hablar de socialismo, hablar de comunismo en Bolivia era una mala palabra, era un arcaísmo, era un sinsentido. Y la palabra de libre mercado, de management, de gestión empresarial, de globalización era el lenguaje que usaban los jóvenes, los periodistas, los políticos, los dirigentes sindicales. Se había derrumbado un proyecto de gobierno de izquierdas. Y cuando encima se derrumba la URSS, pierde los sandinistas en Nicaragua, la guerrilla salvadoreña deja las armas, se impone la globalización en el mundo. Ya, era como que se acabó la historia, no hay más, no hay alternativa. El destino de la historia es el fin de la historia. Y fue poco a poco de los intersticios de ese discurso único, de esa dictadura del discurso único, de sus intersticios, de la gente, no del partido ni de la academia, sino de los que luchaban a diario, del que salía a la marcha, del que salía a la caminata, a la movilización, a la pequeña resistencia. Ahí se fue gestando, en ese intelectual colectivo plebeyo, en ese intelectual colectivo callejero, se fue gestando los nuevos símbolos. Recuperación de los recursos naturales, nacionalización, asamblea constituyente, gobierno indígena. Emergieron los primeros síntomas de un programa de transición, de una transición. No es el comunismo, no es el gran horizonte, es un paso, es una transición. Hasta entonces nadie se atrevió. Fue una pequeña victoria, una empresa extranjera que se apropió del agua, se la enfrenta para que no suba las tarifas, no quiere irse, se resisten, la enfrentan, luego piden que se vaya la empresa, se va la empresa y dicen, las empresas se pueden ir, no habían sido todopoderosas. Y entonces, ¿por qué no se van todas las empresas? Fue una victoria que comenzó a engarzar una mirada más total de las cosas. No es que vino un izquierdista a decir, este es el programa, hay que votar a las empresas extranjeras. No surgió así, el horizonte de transición. Surge de la lucha, surge de las primeras victorias territoriales, locales, fragmentadas. Ahí es donde se va gestando los horizontes articuladores. Esa es la experiencia de Bolivia. Hoy hablamos de un programa post-neoliberal en Bolivia. Sí, se ha construido un programa post-neoliberal. ¿Cómo desmontar el neoliberalismo? Pero no tiene un nombre. Ya no hay empresas, se han nacionalizado las empresas privatizadas, la inversión extranjera se ha subordinado y se ha modificado sus modos de presencia, se ha sustituido la desregulación de la fuerza laboral, se ha potenciado los recursos comunes, se ha internalizado el excedente que anteriormente se externalizaba, etcétera, etcétera, etcétera. Programa post-neoliberal. Y es en torno a ese programa post-neoliberal que se ha articulado un conjunto de fuerzas muy diversas, muy diversas. Que el presidente Evo saque el 64% del voto, te habla de una articulación muy diversa y muy plural de fuerzas en torno a un programa mínimo, un programa de transición, que es el punto de partida del gran programa, del gran metarrelato que irá surgiendo en distintas partes del mundo en los siguientes años. Pero ya es por lo menos una esperanza intermedia. Salir de lo que vivimos mediante estas 4 o 5 cosas ya es una esperanza, ya es un horizonte intermedio, un horizonte de corto plazo, pero horizonte. ¿Y falta el horizonte de largo plazo? Claro que falta, y habrá que construirlo. Y esa será una tarea ya no solamente de los bolivianos, será de los bolivianos, de los venezolanos, de los ecuatorianos, de los brasileños, de los españoles, de los alemanes, de los húngaros, de los checos, será de más pueblos. Pero hubo el horizonte de corto plazo. Y en torno a ese horizonte de corto plazo, la articulación y la sumatoria de múltiples fuerzas.
Cuarta enseñanza que sacamos de nosotros, de nuestra experiencia. La principal batalla es la batalla por las ideas. Es la más difícil, es la más costosa y es obligatoriamente la batalla previa que hay que ganar para las victorias electorales y las victorias económicas y las victorias materiales. Nunca olviden que el Estado es mitad idea y es mitad materia, que la lucha política es la lucha por el sentido común de la sociedad, por los criterios comunes de vida, de sentido común que tienen las personas. Y si no hemos modificado la estructura de razonamiento de las personas, no hay victoria posible. No hay victoria posible. Que los procesos revolucionarios se gestan previamente como reforma moral e intelectual, decía Gramsci. Se gestan previamente. Y tienen que ganarse, no en su totalidad. En algunas batallas tienen que ganarse previamente. En Bolivia, para derrotar al neoliberalismo, previamente se las ganaron, se consolidaron como sentido común la idea de nacionalización, la idea de asamblea constituyente. Esas ideas se convirtieron en idea fuerza, en sentido común, no solamente del activista, se convirtieron en sentido común de la señora que vende en el mercado, en sentido común del dirigente sindical, en sentido común del transportista, en sentido común del que está tomando el minibús o el microbús o el metro, en sentido común social. Esa victoria lograda en el ámbito de las ideas, de las percepciones, fue la que habilitó las victorias electorales, las victorias políticas, las victorias económicas, las victorias militares. Porque tarde o temprano hay un tipo de confrontación social. Pero ahí está el terreno conquistado. Decía Íñigo que recuperaba el concepto de hegemonía. Evidentemente, hegemonía es la capacidad de liderizar. Pero, eso dice Gramsci, y Lenin tiene una mirada más confrontacional del liderazgo. Yo los he sumado los dos. ¿Verdad? La hegemonía es los dos. Tienes que derrotar a tu adversario en las ideas. Solamente derrotando a tu adversario en las ideas, luego puedes conseguir liderazgo e irradiación. Porque si no vas a estar en una actitud de suma todo lo que puedes y te conviertes en una piñata donde le metes todo. No sé si aquí hay alguna sopa donde uno le mete todas las sobras de todo. ¿Qué se llama eso? Ropa vieja. Papa vieja. Ropa vieja. Allí le llamamos chairo. Y le metemos todo. No, eso no es hegemonía. Hegemonía no es pegarle con masking todas las ideas y a los grupos sueltos. Eso no es hegemonía. La hegemonía es la derrota del adversario y la incorporación del adversario como sector subordinado en el proyecto liderizado. Tenía razón Lenin y tenía razón Gramsci. La verdad es la unión de Lenin y de Gramsci. Las transformaciones en el continente van a depender mucho del papel de las ideas, de los debates, de los discursos, de la desnaturalización del orden existente. Hoy el neoliberalismo se nos presenta como un orden natural, como la naturaleza, como el medio ambiente, un hecho de naturaleza. Esa desnaturalización, ese carácter contingente de lo que hay, ese carácter arbitrario de lo que hay, tiene que penetrar en los poros de la gente. No solamente en el debate académico de mi texto que he escrito para mi doctorado, en el debate de los medios, en el joven, en el oficinista, en el transportista. Esta desnaturalización de lo existente y la posibilidad de algo diferente, de algo que pueda ser alternativo, es la clave de otras victorias. Y luego vendrán otras más difíciles, vendrán los temas electorales, y luego vendrán otras todavía más complicadas con los temas económicos, y luego vendrán otros más complicadas con la justicia, vendrán otros más complicados con los sistemas de coerción, luego vendrán otras luchas todavía más complicadas.
pero la clave es victorias en pequeña escala, en mediana escala, en el ámbito ideológico-cultural. No hay victoria revolucionaria sin previa victoria ideológica de las propuestas, de las iniciativas, de las ideas, de las opciones que emergen alternativamente en la sociedad. Y por último, mis compañeros, la relación partido-movimientos sociales. Creo que la experiencia latinoamericana enriquece el debate mundial, enriquece el debate europeo de la relación partido-movimiento social. Venimos de la escuela que nos decía, el partido es el que se hace cargo de la política, el movimiento social es el que se hace cargo de las reivindicaciones. El sindicato está bien para el pliego reivindicativo, el partido está bien para la lucha política revolucionaria, clandestina o electoral. Esta escisión es una falsa escisión, o al menos en América Latina se ha complejizado. ¿Se necesita una estructura más centralizada? Sí. A veces es necesario. No es imprescindible, a veces es necesario. ¿Se necesita fuerza de masa movilizada? Sí, eso sí es imprescindible. Pero ¿qué ha pasado en el caso de Bolivia? Es la fuerza de masa organizada, la fuerza asociativa, sindical, comunitaria, barrial, la que ha devenido en estructura política. Es la Confederación de Campesinos que dice, bueno, somos Confederación de Campesinos, luchamos por la tierra, luchamos por créditos, pero el día de mañana vamos a ir a votar orgánicamente para tener a nuestros representantes en el Parlamento porque nos abusan mucho. Es la Confederación de la Federación de Barrios y de gente que vive en los barrios que decide. Permanentemente tenemos que reclamar agua potable, luz eléctrica a nuestros barrios, alcantarillado, pero el día de mañana hemos decidido ir a votar elecciones y colocar a nuestra gente en el Parlamento. Es la estructura reivindicativa, sindical, corporativa, la que deviene en estructura política partidaria o política electoral. Entonces, esta separación de para unos la política, para otros la reivindicación, falso. Están entremezclados y quizás esa sea una de las virtudes. Trae también sus complicaciones, porque en esta democratización de lo político, los procesos de toma de decisiones sobre temas importantes comienzan, como son ya más amplios, como no es la estructura vertical y horizontal, vertical, es más difícil tomar. Hay que hacer consultas, es más complicado. Para hacer una ley hay que consultar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 sectores. La haces la ley y luego aparece el 8º sector que te dice, a mí no me has tomado en cuenta y yo también quiero participar, y entonces vuelves a abrir el debate. Estamos ahorita debatiendo con la ley minera. Estamos 3 años y medio para hacer una ley. Es complicado, pero es la manera democrática, en ese sentido de participación de todos en la gestión de lo común para construir una ley. 3 años y medio. Es un articulado de 120 artículos y 3 años y medio. Y quizás nos vamos a pasar otro año más o medio año más en este debate, tal vez. Por esta complicación de quiénes son los sujetos participantes en la toma de decisiones públicas, en la gestión de lo público. Pero es una forma hermosa de democratizar las decisiones. No es tan rápida, no es tan eficiente, pero es más democrática. Y hace que esa ley, una vez que se apruebe, cuando vaya a aprobarse, se lo haga con una legitimidad tal que se vuelve irreversible. Preguntaba Íñigo, ¿cómo son los mecanismos de irreversibilidad? Es una pregunta que ahora sí me está taladrando el cerebro. No la había reflexionado. Es una respuesta rápida. Amplia participación, mucha participación social en las tomas de decisiones, en las acciones tomadas, que le dan legitimidad y continuidad a lo decidido con esa amplia participación, y mecanismos, por supuesto, institucionales que regularicen gradualmente esas decisiones, esas leyes, esos derechos. Pero aún así siempre habrá algún mecanismo
la derecha siempre podrá tener un mecanismo de reversibilidad de esa decisión. Pero en principio, mecanismos institucionales y amplia participación decisional en la construcción de esas normas o esos derechos. En síntesis, es posible cambiar el mundo. Es difícil cambiar el mundo, pero es posible cambiar el mundo. Y las circunstancias se están alineando de tal manera que estamos obligados a cambiar el mundo. Y en esa obligación de cambiar el mundo, solamente mi recomendación personal, tengamos la mente abierta y el ánimo despierto para saber captar los símbolos, los signos, las tendencias, las posibilidades que están latentes en la sociedad. El papel de un revolucionario, de un activista, de un intelectual orgánico, es básicamente eso. No es tanto exprimir el cerebro para encontrar la fórmula exacta, sino tener el cerebro abierto para aprender a sorprenderse con las cosas nuevas que surgen y saber encontrar en esas cosas nuevas que surgen las opciones de alternativa. Evidentemente el intelectual, el académico, tendrá mayores posibilidades de armar el esquema, de publicitar, de volver inteligible, de hacer pedagógico. Eso podemos tener esa habilidad, pero no podemos inventarnos. El mundo posible no ha de ser un invento. El mundo posible ha de ser una tendencia, unas luchas, unas ideas, unos frutos, unas acciones que están latentes. Y nosotros a lo más que podemos aspirar es a darle cuerpo, a articularlo, a visibilizarlo, a expandirlo y a entregar lo que podamos, la pasión, el tiempo, la vida, por eso que consideramos posible, necesario y real. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Álvaro García Linera por esta conferencia fantástica. Hablábamos antes de un cambio de época en América Latina. Si ustedes quieren una prueba, imagínense algún vicepresidente de gobierno o vicepresidenta de estas latitudes dando una conferencia similar. Tiene la palabra a continuación Pablo Iglesias, profesor de Ciencias Políticas de esta facultad. Gracias. Muchísimas gracias, Íñigo. Me sumo a los agradecimientos del profesor Sanauja. Muchísimas gracias, Álvaro, por una conferencia como esta, y quiero también dar las gracias a los y las estudiantes por estar aquí. Sois esa salsa que convierte la facultad en un organismo vivo y deliciosamente conflictivo. Me quedo con dos cosas porque la conferencia ha sido enorme. Me voy a quedar con dos cosas. La lucha política es la lucha por el sentido común de la sociedad. Derrotar al adversario es derrotarle en el terreno de las ideas. Ese punto de conexión entre Gramsci, el revolucionario que teoriza sobre la construcción del poder en el ámbito de la cultura, y sobre Lenin, el revolucionario que teoriza sobre la conquista y la transformación del Estado. Hay otra frase de Álvaro: hay que tomar el poder y hay que construir el poder. Intervenir aquí en un acto como este, con Álvaro García Linera, recuerda a uno de los grandes sociólogos de América Latina, Fals Borda, un colombiano que decía algo terrible para algunos de lo que Álvaro es ejemplo.
Decía que el trabajo de investigación es vincular la indagación sociológica con el compromiso político en beneficio de los sectores populares. Hablar de compromiso político cuando hablamos de un acto académico en sede universitaria española, yo sé que es algo que puede herir sensibilidades y hacer que algunos se retuerzan incómodos en sus asientos. De hecho, esta conferencia yo creo que producirá reacciones dispares en el cementerio de las ciencias sociales. Seguramente algunos, como Juan Linz, se retuercen, lo mismo que Samuel Huntington y seguramente Fals Borda o André Gunder Frank se sonríen como fantasmas que están navegando por aquí en esta conferencia. No hay que olvidar que en este país, en España, un jefe de Estado que fue dictador durante casi 40 años dijo: ustedes hagan como yo y no se metan en política. Y hubo algunos politólogos que se aplicaron esta palabra de orden al pie de la letra. Algunos incluso distinguieron entre regímenes totalitarios y regímenes autoritarios para dar una suerte de legitimación académica a la dictadura española. Entonces, claro, un acto en el que de alguna manera hablamos de la situación de la democracia y de la izquierda en Europa a partir de una visión latinoamericana que tiene en cuenta lo que ha pasado en los últimos años en Bolivia y en otros países, pues plantea necesariamente un conflicto. De hecho, a la hora de plantear este acto teníamos las dudas, ¿no?, si puede convertirse en un acto político o debe ser un acto académico. Y asumimos que tenía que ser un acto académico y a mí me toca navegar en esa enorme complejidad que supone no hablar de política cuando vamos a hablar de las transformaciones que se han producido en América Latina y cómo a partir de ellas podemos entender los problemas políticos, lo siento, que padecemos en el sur de Europa y en particular en España. La fórmula que he encontrado para responder a este desafío de lo que implica hablar de la lucha política por el sentido común, es más, definir la lucha política como la lucha por el sentido común y plantearnos que el terreno de batalla ideológico es el terreno de batalla crucial en la política en la medida que es en donde se derrota al adversario y, por lo tanto, la lucha por el Estado y por la transformación del Estado tiene que ver con esa lucha política. La vía que he encontrado es contar un secreto, un secreto académico que fue creciendo con los años y se terminó convirtiendo en un secreto político, pero ninguno pretendíamos que este secreto académico se convirtiera en un secreto político. Conté parte de este secreto en el mes de febrero, ahora voy a contar la segunda parte. Os pido que apaguéis las cámaras, las grabadoras y que no se lo contéis a nadie, porque si Arias Cañete se entera de este secreto le estaríamos dando una serie de ventajas que yo no quiero darle, y se convertiría sin duda en una noticia bomba como la novela de Evelyn Waugh. Diciembre del año 2005. Yo estoy en un hotel de La Paz que se llama el Hotel Europa, acreditado como observador internacional en las elecciones que se iban a producir en Bolivia. Elecciones que ganó Evo Morales. El candidato a la vicepresidencia era Álvaro García Linera. Y estaba yo en el hall del hotel chateando a través del Messenger. Yo sé que para algunos de vosotros esto del Messenger representa para mí lo que representa el telégrafo, una cosa que utilizábamos hace muchísimos años para comunicarnos antes de que existiera el WhatsApp. Y estaba chateando con Íñigo Errejón, que él entonces era estudiante en esta facultad y yo estaba haciendo la tesis doctoral. Y le decía: no te puedes imaginar lo que está pasando aquí, es tremendo ver los mítines, van a ganar los nuestros. Y el problema surgió cuando se trataba de definir qué es esto de los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Porque a priori habría que decir que esto de los nuestros es la izquierda. Pero quien pretendiera decir que lo que ocurre en diciembre de 2005 en Bolivia como resultado de un ciclo rebelde de 5 años anterior, e incluso si lo alargamos una memoria larga como resultado de luchas por la dignidad de los pueblos indígenas, como una cuestión de que ha ganado la izquierda, no había entendido nada. Estuve después unas semanas trabajando allí, entre comillas, porque lo que estuve haciendo fue básicamente aprender, y volví y llegué a la conclusión de que había que poner a funcionar lo académico. Lo académico tiene que servir, digo yo, para resolver problemas complejos. Aquí había un problema de
ese nosotros, de ese los nuestros que parecía que había ganado en Bolivia, y nos pusimos a estudiar y a investigar con un compañero, con Jesús Espasandín. Coordinamos un libro. Coordinamos un libro básicamente pensado para explicar a los europeos lo que había ocurrido en Bolivia, y tratamos de juntar a los académicos más prestigiosos que sabían sobre Bolivia. Álvaro García Linera, por supuesto, Silvia Rivera, Xavier Albó, una serie de personas que nos sirvieron para entender lo que significaba la noción de memoria larga y de memoria corta, para entender lo que significaba la historia de Bolivia en los últimos tiempos y para comprender, sobre todo, cuáles eran las claves históricas y políticas que permitían entender la llegada de un gobierno que planteaba entre sus puntos programáticos fundamentales lo siguiente: control sobre los recursos estratégicos del país, recuperación de la soberanía nacional frente a las transnacionales, asamblea constituyente para cambiar la Constitución y referéndum sobre las autonomías regionales. Es verdad que un programa como este, un militante revolucionario, vamos a imaginarnos un trotskista como una ayuda metodológica que podríamos colocar aquí, que diría: esto es claramente un programa reformista, algo que no va más allá de una perversa y traidora transformación a partir del Estado. Pero ojo, lo que supone hablar en España en el año 2014 de control sobre los recursos estratégicos del país, recuperación de la soberanía, asamblea constituyente y referéndum sobre las autonomías regionales. Después de esto, Íñigo Errejón se fue a vivir a Bolivia, estuvo investigando, estuvo trabajando como asesor de la Asamblea Constituyente, y cuando volvió organizamos un curso académico. Gracias a la ayuda del profesor Monedero, de la profesora Esther del Campo y del profesor Heriberto Cairo, organizamos quizá el único curso que haya existido en la Universidad Complutense sobre historia y política boliviana. Allí hablamos de la historia de la conquista hasta la Guerra del Chaco a través de la resistencia india y anticolonial. Hablamos del periodo que va desde la Guerra del Chaco hasta la cuarta presidencia de Paz Extensoro en 1985. Proyectamos la película de Jorge Sanginés, La nación clandestina. Hablamos de la hegemonía neoliberal y del ciclo rebelde para entender la recomposición política de los sectores subalternos en Bolivia, y llegamos finalmente al gobierno del MAS y de Evo Morales para entender el proceso constituyente y, por supuesto, también para entender lo que significaba la media luna, las características de la derecha regionalizada en Bolivia. Después de esto, Íñigo Errejón escribió quizá una de las mejores tesis doctorales sobre Bolivia que se haya escrito en este país, que se titula La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia 2006-2009, un análisis discursivo. Habla de hegemonía, por una parte, y habla de gobierno, por otra parte. Es esa intersección entre el poder por el discurso, el terreno de batalla ideológico, el campo de batalla en el que se ganan las guerras y la política, y por otra parte lo que implica la transformación a partir de los dispositivos estatales. Esa tesis es importante para mí por dos cosas. Una, por un párrafo que me dedica en los agradecimientos, que es la garantía de que nunca me puedo enfadar del todo con Errejón. Cuando me enfado con él y digo, esta es la última vez, leo ese párrafo y digo, claro, con este párrafo puede hacerme lo que quiera, que siempre le tendré que perdonar. Y por otra cosa, porque en esta tesis descubrió un secreto político. Os leo un parrafito de la tesis. La política contemporánea está profundamente marcada por la fragmentación, de tal manera que lograr la unidad del sujeto privilegiado es la tarea primera y primordial de todos los movimientos que aspiran a reorganizar la vida social y ejercer el poder político. La generación de solidaridades compartida entre los miembros de una nación para los nacionalistas, del proletariado a la multitud para los marxistas o de la UMA para los islamistas, sin que unidad signifique necesariamente reducción a la homogeneidad. Ningún actor político puede dar hoy por sentada la constitución política del sujeto al que se dirige. En ese sentido, y aquí la maldad de Errejón, y muy a pesar suya en la mayor parte de los casos, todas ellas son construcciones posmodernas. La construcción subjetiva es hoy, de manera más nítida que antes, un momento central de la política. La teoría del discurso se ocupa precisamente de la acción política como generación de sentidos compartidos que, aunque descansan en elementos materiales objetivos, ¿os acordáis de aquella diferenciación de Lucas entre clase en sí y clase para sí?, no puede derivarse naturalmente en modo alguno de ellos. ¿Qué es lo que estaba diciendo Errejón aquí? Una cosa que es fundamental. Hacer política es construir un sujeto político.
Y la construcción de ese sujeto político, evidentemente, deriva de realidades estructurales, pero se construye, porque hacer política es, en última instancia, dar la batalla en el terreno de las ideas. ¿Qué implicación tiene esta lección latinoamericana que de manera tan académica se convierte en tesis doctorales, en cursos y en libros para entender lo que está pasando en nuestro país en estos momentos? Pues es absolutamente fundamental. En este país, lo que hay básicamente en este momento es una crisis de régimen, una crisis del régimen político del 78. ¿Qué quiere decir que hay una crisis del régimen político del 78? No solamente que las bases estructurales de ese régimen, basadas en la construcción, siempre en términos de Europa del Sur, del estado del bienestar, hayan saltado por los aires. No solamente quiere decir que los elementos políticos constitutivos de ese régimen, un sistema de partidos de tipo bipartidista, una relación privilegiada con los sindicatos, con capacidad legislativa a partir de los convenios colectivos, una suerte de garantías en la construcción territorial del Estado haya saltado por los aires. Eso es importante, pero no es lo más importante. Es que los consensos sociales, que fueron una de las bases ideológicas cruciales del éxito del régimen político del 78, ha saltado por los aires. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquiera que aspire a transformar políticamente lo que está ocurriendo en estos momentos no se puede quedar solamente en el atajo de la conquista del Estado o no puede asumir la terrible prudencia, el terrible conservadurismo de pensar que las claves ideológicas que han definido a los actores políticos en el pasado pueden servir en estos momentos para construir una mayoría social. En estos momentos estamos en una tesitura en la que tenemos, por un lado, a los conservadores, aunque sean conservadores de izquierdas, y por otra parte a los que quieren plantear la audacia. La audacia no es más que reconocer que la construcción política de una mayoría social que ya existe en este país es algo que define la intervención política, que eso no está definido previamente a través de los términos izquierda y derecha, que no se le puede pedir a la gente que se ubique a través de esas etiquetas ideológicas cuando ya existe una mayoría social que ha visto perfectamente lo que pasa con el Estado del 78. Lo que pasa con el Estado del 78 es muy sencillo, y es que la corrupción se ha convertido en una forma de gobierno. El Estado se ha convertido en ese instrumento que utilizan unas élites privilegiadas para beneficiar a una minoría. La corrupción es lo que sirve para que gobiernen los que no se presentan a las elecciones, pero el Estado es una cosa compleja. Se ha utilizado muy mal una cita de Engels que decía: el Estado es el conjunto de dispositivos administrativos que sirven para hacer políticamente dominante a la clase económicamente dominante. Y hay una parte de verdad innegable en esto. Basta ver las puertas giratorias que comunican los consejos de administración de las grandes empresas con los consejos de ministros. Pero no es menos cierto que el Estado ha sido también un terreno de combate político y que se convirtió históricamente en el principal instrumento de redistribución y de garantía a través de dispositivos jurídicos de los derechos conquistados por las clases subalternas en los últimos 200 o 300 años en Europa. Es decir, si existe sufragio universal, si existe derecho del trabajo, si existe todo lo que implica una protección social para las capas más vulnerables de la población, es porque han existido, en última instancia, fuerzas sociales que han sido capaces de cristalizar en el terreno del Estado. Pero llegados a este punto, en el que es una evidencia que es muy difícil transformar el mundo sin conquistar el poder, entender que el poder opera estrictamente como el control de aparatos administrativos que llamamos Estado es no entender cómo funciona la lucha política. Voy a ser muy breve porque es ya muy tarde y termino con lo que señalaba hace un momento. En momentos de excepcionalidad, lo que diferencia a los audaces de los conservadores de izquierdas es la capacidad para entender cómo se puede convertir una mayoría social en una mayoría política. Yo creo que Álvaro García Linera fue uno de esos audaces en su país y que puede ser un ejemplo y una ayuda para todos nosotros y nosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Tiene la palabra para concluir el acto Jorge Alemán, filósofo y agregado cultural de la Embajada Argentina.
Bueno, muchas gracias, buenos días. La verdad que en primer lugar tengo que decir que es un verdadero honor poder estar aquí en esta mesa, escuchar al vicepresidente de Bolivia. Inmediatamente me impone una reflexión que quiero compartir, ¿no? Después de que colapsó la lengua alemana en su interpretación del mundo en el Tercer Reich y le cedió a Francia la interpretación crítica del mundo, después de que Francia tuvo que emigrar a los Estados Unidos para hacerse escuchar en sus intelectuales críticos, escuchar a un pensador crítico que a la vez es un dirigente de Estado, es hacer la experiencia de una palabra con otro peso. Entonces, esto es lo primero que quiero señalar, lo que ha sido la experiencia de la enunciación del propio vicepresidente aquí. Luego quiero comentar muy rápidamente algunos de los puntos. Yo había preparado otra cosa, pero me voy a remitir precisamente a su intervención. Muy rápidamente, él habló en un momento dado de complicidad. Hay una curiosa complicidad entre todas las estructuras mediáticas a la hora de presentar Latinoamérica, pertenezcan a la derecha conservadora o al mundo progresista, y también, y esto es lo verdaderamente sorprendente, con el pensamiento crítico posmarxista. Del lado de la prensa mediática, en nombre de una supuesta democracia reducida meramente a una gestión administrativa y a un procedimiento formal que estaría en manos de expertos y que sería aplicable a cualquier lugar del mundo, se denuncian permanentemente todos los excesos de América Latina. Caudillos premodernos, fascinados por mitologías y leyendas, países condenados a repeticiones insólitas, etcétera, etcétera. Pero la sorpresa viene del lado del pensamiento crítico y por eso me pareció decisiva la primera puntualización del vicepresidente Álvaro Linera. Todos los pensadores del espacio postmarxista, por ejemplo Badiou, que habla del capital parlamentarismo y que sin embargo se permite soñar con una alianza franco-alemana, o por ejemplo Toni Negri, que piensa siempre que el pueblo y el Estado van a robar la energía de la multitud, o por ejemplo Agamben, que piensa que el Estado ya es una maquinaria de excepción que condena potencialmente a todos los ciudadanos a la nuda vida y al punto de fuga del campo de concentración. Es decir, todo el pensamiento postmarxista crítico europeo en general, de manera dominante, rechaza la posibilidad de que el Estado sea un actor transformador de la política. Y por eso a mí me ha parecido decisiva esta presentación de la relación Estado-sociedad que ha realizado el vicepresidente, mostrando de que efectivamente el Estado es una maquinaria de dominación, pero no es totalmente un aparato jurídico, administrativo, un aparato ideológico del Estado, una mera estructura de sometimiento y dominación. En ese sentido, permítanme que haga una referencia a mi disciplina de origen, que es el psicoanálisis lacaniano. El Estado funciona como un discurso del amo, y el discurso del amo no es opresivo, es el lugar que le da legibilidad a la realidad y que le da al sujeto la posibilidad de una inscripción simbólica y de generar lazos sociales. Yo creo que lo interesante de las experiencias latinoamericanas, donde Bolivia es un paradigma, es que el Estado funcionó como un lugar de refundación de los lazos sociales después de la destrucción del tejido neoliberal. Una prueba que puedo dar de inmediato es la Argentina misma, en donde se reinventó a las madres, a las abuelas y a los hijos de los desaparecidos como nuevos sujetos políticos. Eso no hubiera sido posible jamás sin la voluntad del Ejecutivo. Quiero decir que entonces el primer punto al que me quiero remitir es a este contraste muy curioso que hay entre las tradiciones intelectuales europeas y esta nueva manera de pensar al Estado como un sujeto político transformador no reducible a la mera estructura de la dominación. El segundo punto es efectivamente el referido a la democracia como algo distinto de una maquinaria electoral. Me parece que podríamos decir,
sin exagerar y reconociendo todos los impas y reconociendo toda la fragilidad y reconociendo todo el no saber que interviene en estos proyectos políticos, que Latinoamérica está haciendo la experiencia de una segunda ilustración. Esa ilustración que el capitalismo y el neoliberalismo ha prácticamente vuelto imposible. Hay que tener en cuenta que la contraexperiencia del neoliberalismo que llevan adelante los procesos latinoamericanos se ha realizado, como han dicho mis interlocutores anteriores, a través de procesos democráticos. Por primera vez, ni la huelga revolucionaria insurreccional del modelo clásico de la Comuna o de Lenin, ni la guerra popular prolongada china-vietnamita han sido las vías de acceso. Es decir, él encarna en ese sentido una pregunta radical la experiencia latinoamericana. ¿Cómo es posible realizar una contraexperiencia del neoliberalismo bajo condiciones democráticas? Y este punto es el que lleva a la cuestión que estuvo insistiendo en el discurso del vicepresidente y en las palabras de Íñigo y también en las palabras de Pablo. Cuando emerge en un proceso de transformación con vocación emancipatoria un punto de no retorno. Ahí me voy a volver a remitir a mi formación lacaniana, si ustedes me permiten. Yo no creo que el punto de no retorno solo provenga de ese... Me acuerdo que el comandante Chávez un día dijo, lo escuché directamente por Telesur, ¿cuándo esto se vuelve indevolvible? ¿Cuándo esto ya no tiene posibilidad de volver atrás? Yo no creo que sea solo a través de los logros obtenidos. Creo verdaderamente que el deseo no es una instancia psicológica evanescente, sino una fuerza material que deja un surco en los lazos sociales y que el deseo que ha sido articulado, y por eso me interesó mucho la definición de Álvaro García Linera de Estado como flujo relacional, como un lugar que permanentemente se puede expander y que tiene una topología que ya no puede ser pensado como un lugar exterior, sino como un lugar también de constitución de sujetos. En ese sentido, creo que la experiencia deseante de América Latina va a dejar huellas y cuando hay huella hay siempre retorno de lo reprimido. Ese es el punto que para mí puede dar lugar a pensar materialmente una experiencia de no retorno en todos esos proyectos. Y finalizo con la cuestión porque, bueno, todos queremos volver a escuchar al vicepresidente y a Pablo y a Íñigo. Finalizo con la cuestión relativa a democracia-revolución. También me pareció muy interesante la lógica que construyó el vicepresidente, mostrando que no son excluyentes. Por mi parte, me permitiría, con el mayor respeto, sustituir, a mi modo de ver, la palabra revolución por la palabra emancipación, ya que yo todavía considero que la revolución está capturada por una semántica del corte absoluto, del proceso histórico teleológico, vamos, de un sentido finalístico de la historia, mientras que creo que la emancipación se ajusta más a las contingencias, a los órdenes de no saber que intervienen, a las invenciones políticas que son necesarias hacer emerger en el proceso de la construcción política de este nuevo sujeto latinoamericano. Por último, quiero añadir, y les agradezco mucho que me hayan escuchado, que considero que no solamente Podemos es una de las traducciones más importantes de la experiencia del 15M en España, una traducción política de esa experiencia, me atrevería a decir una traducción con vocación hegemónica de esa experiencia, sino que puede ser el dispositivo a través del cual por fin se pueda leer la experiencia latinoamericana en una dialéctica que a mí me parece determinante para lo que es habitar nuestra lengua en esta época, en el siglo XXI. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias al vicepresidente Álvaro García Linera por acompañarnos y por la conferencia. Muchas gracias a la facultad y al vicedecano por acompañarnos. Muchas gracias a todos y todas los que habéis hecho posible este acto, a quienes habéis venido.
nada, hasta aquí. Seguiremos promoviendo discusiones como estas que traten de aunar y que aúnen, que articulen el rigor con el compromiso. Muchas gracias a todos y a todas. Ahora le doy a grabar y el rec room es ahí. Claro, lo raro.